eh, algunas partes del método de comparación de factores, porque se acuerdan que nos excedimos en el tiempo la vez anterior. Entonces, no me habían dado su participación sobre el método de comparación de factores de Tesla, Eunice y Cindy Portillo, ¿verdad? Entonces, vamos a darles tiempo ahorita para que terminemos con esa parte y luego podamos continuar. Buenas tardes, profe. Fíjese que creo que eso le tocaba a Eunice y no entró a la reunión. No ha entrado todavía. No, yo no la veo. ¿Y su parte, Cindy? Es que la verdad nosotros no entendimos hasta dónde iba a llegar el método y pues el resumen lo hicimos bien pequeño también. No hicimos eso de apéndice 1, ¿qué dice ahí? No, el apéndice no, es el tema para hoy. Ese es el tema para hoy. Bueno, ya me había asustado. No, ese es el tema para hoy. No, dígame Bueno, su parte, ya estaba Cindy. asustada. Usted Yo siempre. solo les iba a dar una conclusión. Ajá, una conclusión. Sí. Denos su parte. Bueno, en conclusión, lo que pienso yo es que el método comparación de factores consiste en ordenar los puestos de una empresa comparando todos los puestos del más importante al menos importante y así poderle dar un buen salario. Yo creo que la idea básica de este método es hacer comparaciones sencillas y así poder tener una visión más clara y justa sin perder mucho tiempo. Eso es todo. Ajá. Pero ¿cree usted que solamente el nivel salarial es el que mueve a hacer esta evaluación de puestos? ¿Solamente la parte salarial será? ¿O vale para todos? Especialmente para el grupo. Profe, yo puedo hablar. Claro, claro. Yo pienso que también lo que cuenta allí son las habilidades y los esfuerzos que se hacen en el trabajo. Ajá. Y ya después, pues, cuenta con lo del salario. Ajá. ¿Y qué más aparte del salario? Hay otro factor importante. ¿Qué es lo que más le beneficia a la empresa? ¿Qué es lo que más le beneficia a la empresa? Porque lo del salario más bien va en contra de los intereses de la empresa, en el sentido de que significan Un costos. trabajo, ¿a cómo se hace? Correcto. El desempeño, qué es lo que va a hacer, qué es lo que le toca hacer, porque igual, acuérdese que según la graduación, también viene el nivel de exigencia. En algunos casos decíamos que el esfuerzo mental es más valorado que el esfuerzo físico. En otros el esfuerzo físico es más valorado que el esfuerzo mental, ¿verdad? O la habilidad mental. Entonces también, o sea, al final todo esto de la evaluación y no solo el método este último, ¿verdad? Sino bueno, ahí está llegando Eunice ya. Sino que toda la evaluación de puestos, la evaluación de puestos, que no es otra cosa que es la evaluación, ¿verdad? Es para eso. Una, para ver qué le van a exigir a usted
gerente administrativo, por ejemplo, y cuánto le van a pagar. Pero no es solo, que este puesto es importante y le vamos a pagar muy bien. No, aparte de que le digan, antes de que le digan cuánto le van a pagar, le van a leer todo el rosario de obligaciones que tiene, ¿verdad? O sea, eso es, o sea, para la empresa lo fundamental es tener claro qué le toca hacer, cuál es el esfuerzo de trabajo que va a tener. Entonces, y eso vale para, como conclusión general para para el proceso de evaluación de puestos. Al final son dos, o sea, más bien ahí se juegan los intereses en cuanto a los dueños de las empresas y a los trabajadores. Por eso en el comité de evaluación, aparte de los expertos, ¿verdad? Están los representantes de las empresas y también debe haber representación de los trabajadores, ya sea si es una empresa grande, representación sindical, o si es una empresa pequeña, representación de los trabajadores en sí, ¿verdad? Que ellos encontraron la forma cómo hacerse representar. Porque al final siempre es lo que ustedes han visto en las clases del área de sociales, que producto del capitalismo en las empresas se da una lucha de clases. La clase trabajadora queriendo hacer valer sus intereses, también los propietarios o los dueños del capital tratando de hacer valer sus intereses, ¿verdad? Entonces creo que quedamos claros con esa conclusión entonces, que como bien lo decía Cindy, vale y yo les digo ahora que vale para todos los métodos de evaluación, para la evaluación de puestos en general. ¿Algo más que aportar, Cindy? No, solamente. Bueno. Entonces, parece que sí está con nosotros Tesla y no sé si tenía algo que aportar usted con respecto a este último método de evaluación de puestos. Porque recuerden que esta participación sí tiene fines de calificación. Profe, yo lo que investigué fue en Google, como no le entendía un poco, lo que saqué fue información del manual de evaluación de puestos. Se me adelantó, ¿verdad? Porque es que yo le mandé y bueno, ayer cuando usted me pidió eso yo estaba en otra situación, en una capacitación y por eso ahí me interrumpí y le tomé las capturas a eso. Pero en realidad la parte del apéndice es lo que vamos a ver hoy, que es el manual de evaluación. O sea, más bien usted tenía, pero bien, como ya lo hizo así, compártame lo que usted investigó y se lo voy a valer. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, compañeros y maestros. Lo que yo investigué fue manual de evaluación de puestos por puntos. Habla que es el método más utilizado en nuestro país para la evaluación de puestos. Bajo este método se dividen los puestos en función de varios factores, tales como la habilidad, el esfuerzo, la información, el conocimiento y los peligros y la responsabilidad. Posteriormente se asignan puntos a cada uno de estos factores. Solamente eso. Ajá, muy bien. Entonces, sí, ¿verdad? Relacionado siempre con el método de evaluación de puestos. Y bueno, ocurrió que, y voy a aprovechar aquí para comentar antes de iniciar con el tema, ¿verdad? Sugerirles de que, por ejemplo, hoy día miércoles es 100% dedicado a ustedes. O sea, mi obligación hoy miércoles es de
7 de la mañana hasta 6 de la tarde atenderles a ustedes y yo puedo, a menos que sea digamos, una capacitación impuesta por la secretaría o obligatorio por comisión designada por la dirección o por el director municipal, yo debería renunciar a esa actividad. Pero los otros días yo tengo clases con 11 de humanidades, con 11 de administración de empresas, con 11 de informática, con séptimo jornada vespertina. Entonces, sí, también a ellos estoy obligado a atenderlos. Entonces, por ejemplo, esta tarea estaba asignada desde ¿cuándo? Ya hoy son 15 días, ¿verdad? Entonces, yo no lo puedo tomar como, no sé, las circunstancias que tenga, pero me resulta extraño que ayer, tipo 3, 4 de la tarde, me digan, mire, yo ya no pude resolver esto y ayúdeme de esta forma. Entonces, de repente, si ustedes me piden el día de la tarea, mire, yo tengo esta dificultad y ese día estoy, o sea, yo tengo todo el tiempo ¿no? para dedicárselo a ustedes. Entonces, pero claro, me escriben el domingo y el domingo de repente es el día en que yo tengo que hacer mis cosas personales, porque legalmente ese día no es día laborable. Sin embargo, yo trato de atenderlo, pero entiendan que ese día no es la prioridad atender mis responsabilidades académicas, ¿verdad? Entonces, tal vez ustedes han observado, el día que les toca la tarea, si usted me la manda, yo le hago comentarios. No sé si pasa con ustedes, pero con los otros, el día que yo les asigno las tareas y me preguntan, yo ese día inclusive me tomo la molestia a veces de hacer llamadas para poderles explicar y ayudarles a hacerlo, porque ese día es 100% para eso. Pero yo tengo que respetarles. Entonces, claro, el miércoles a mí, yo ya les dije a los otros, hoy, por ejemplo, si me estuvieran llamando, preguntando de otros lados o las tareas que recibí, yo solo les mando un chequecito de que está recibida, pero ningún comentario sobre la calidad de la tarea, porque hoy era el tiempo de 12avo de administración de empresas. Para que les quede claro eso y de repente también para que lo tengan en cuenta en las otras asignaturas, porque así nos programamos los docentes. Entonces, aquí es cuestión de que yo le respeto su tiempo, pero también ustedes respeten el tiempo de los docentes, porque está la diferencia de las cargas académicas y los otros grados que tienen que atender. Entonces, yo les felicito, ¿verdad? No esperaba menos de ustedes con respecto a esta tarea. Me gustó mucho algunas participaciones, la mayoría no se limitó con lo que aparecía aquí en el libro, hicieron sus propias investigaciones y eso es bueno, ¿verdad? Eso es muy bueno porque esos son ustedes, tienen que ser proactivos, ¿verdad? Entonces, y como conclusión, creo que fue excelente el aporte de Cindy, la conclusión, y que ella la decía para el método que a ella le haya tocado, pero que yo les digo que es aplicable a todos los métodos de evaluación de puestos. Entonces aquí aparece en el libro este apéndice número 1, pero lo que tiene este es como un modelo, un ejemplo de manual de evaluación de puestos. Y ya adaptado, dice, a nuestro país. Dice que el método de evaluación de puestos por puntos es el más utilizado en nuestro país. O sea que de los 4 que hemos discutido, el que en Honduras se utiliza más es el de evaluación de puestos por puntos, ¿verdad? Y que ya lo comentamos la semana anterior y ese lo compartió Nancy, Nelcy, Lorena, Odalis y Rosa Marili, ¿verdad? Para su aplicación, dice, se requiere la preparación de un manual de puestos, el cual permite obtener
resultados uniformes y confiables, ¿verdad? Cuando habla de resultados uniformes es iguales, ¿verdad? Y que también sean confiables. Y lo que contiene un manual de puestos, no es de puestos, perdón, un manual de evaluación de puestos, pues una introducción que ya ustedes saben lo que es una reseña de lo que contiene el documento, de la finalidad del documento, propósitos y objetivos, definición de los factores compensables, definición de los grados de cada factor, asignación de puntuación por grados o escala y la ponderación de factores por grado. Contiene 6 aspectos. Pero miren que, pues, asumimos que la parte de introducción y los objetivos y propósitos es entendible, ¿verdad? Pero aquí aparece la definición de definiciones de factores, dice, que son considerados como factores a la hora de elaborar un manual de evaluación o también de aplicar la evaluación por puntos. Entonces dice que al definir factores es la consignación por escrito de la definición de los factores que se utilizarán en la evaluación concreta. Entonces es como hacer la lista de qué factor. Deben quedar definido qué debemos entender por habilidades físicas, habilidades mentales, esfuerzo físico. Pues aquí es como tener claro, ¿verdad? Es decir, por habilidades físicas vamos a entender, dependiendo de repente de la empresa, cuántas cajas hay que cargar al día o cuántos contenedores o cuántos camiones hay que descargar al día, por ejemplo. Entonces, definir bien eso. O las habilidades mentales también que se requieren, o, ¿verdad? O cuánto va a tener que caminar, o todo eso. Luego dice, también se debe definir el esfuerzo mental, que es otro de los factores, la responsabilidad y también las condiciones de trabajo. O sea, sobre cada uno de estos aspectos, lo que se debe tener claro es que todos los que participen de la evaluación deben entender lo mismo. No uno se va a ir por una idea y otro. Entonces, tienen que ser específicos como lo vamos a ir viendo a continuación en este documento. Definición de grados o niveles, dice. Cada factor señalado anteriormente puede presentarse en los diferentes puestos y en diferentes niveles de intensidad, por lo que se hace necesario definirlo. Se recomienda establecer hasta un máximo de 5 grados, dependiendo de la naturaleza del puesto y el factor compensable. Algunos principios para establecer los grados son los siguientes. Dice, establecer como máximo, dependiendo de la naturaleza del puesto y el factor, hasta 5 grados. O sea, no conviene hacer una gran lista de grados. Máximo 5 grados. Las definiciones deben identificarse con más de un puesto. Las definiciones deben ser accesibles a los trabajadores, por lo que deben elaborarse en forma clara. Esto pues creo que no necesita mucha explicación. Se deben utilizar un lenguaje sencillo y objetivo, evitando palabras ambiguas. O sea, debe ser, en otras palabras, claro, ¿verdad? Entendible para todos. Se debe establecer, dice, una diferencia destacable entre un grado y el siguiente grado. La puntuación por grado, dice. Una vez hecha la ponderación de los factores y establecidos los grados por cada uno, procedemos a establecer la puntuación que se le asignará estableciendo de esa manera una escala. Y aquí vienen los tipos de escala, que eso sí es un poquito en matemáticas, y vamos a tener que entenderlo.
Uno de los tipos de escala es el aritmético o escala aritmética y adelante aparece el geométrico. Y yo se los adelanto. El aritmético tiene que ver, o la escala aritmética se refieren a que la puntuación se obtiene mediante la suma de una constante. Dice serie de números que se van formando por la suma de una constante. Cuando hablamos de constante es un mismo valor. Y aquí aparece un ejemplo. Dice 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Cuál será la constante? ¿Cuál es el número que se va sumando aquí para obtener el siguiente? Por ejemplo, ¿qué número le sumamos a 2 para obtener 4? 2. 2. Y luego para obtener 6 le sumamos 2. Para obtener 8, a 6 le sumamos 2 y es lo que está dicho aquí. ¿Ve? Y así, aquí en la sucesión, aquí seguiría 14, 16, 18, 20, etcétera, etcétera. Entonces, la constante es el valor que se suma. Y aquí, esto de abajo solo explica eso, que lo hicimos aquí mentalmente. ¿Mira? 2, 4, 6, 8, 10, el número que se suma a todos para obtener el siguiente es 2. Por ejemplo, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10 y 10 más 2, 12. Y continúa ahí la suma. Entonces, a eso se le llama entonces escala aritmética. Pero también podemos hacerlo con otra constante, no solamente con 2. Por ejemplo, aquí el que propone es 3, 6, 9, 12, 15. Y ahí la constante que se suma, ustedes ven, es 3. Y luego viene el otro tipo de escala que les decía que es geométrica. Y en este caso cambia de suma a multiplicación. Escala de números que aumentan el producto de ser multiplicado por una constante. O sea, por el mismo número se va multiplicando. Y esta que la tenemos, miren, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces aquí la constante de multiplicación es 2. Porque para obtener 4, el número anterior lo multiplicamos por 2. 2 por 2, 4. Para obtener 8, el 4 lo multiplicamos por 2. 4 por 2, 8. 8 lo multiplicamos por 2 y obtenemos 16. 16 lo multiplicamos por 2 y obtenemos 32. ¿Cuál sería el siguiente número en esta sucesión? A ver quién me lo dice. Después de 32, ¿cuál sería el otro número que seguiría en esta escala? 64, profe. 64, correcto. 32 por 2. Y también habló una escala aquí donde la constante es 3, miren. 3, 9, 27, 81. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y si multiplicamos 81 por 3, aquí nos daría 243, si no me equivoco. 3 por 1, 3. 3 por 8, 24. Sí, 243 sería el siguiente número en la sucesión. Entonces, la diferencia entre la escala aritmética es que sumamos un mismo número, ¿verdad? Para obtener el siguiente. Y en la escala geométrica multiplicamos por una constante y así hay un número que va multiplicando a cada uno de los factores. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de las escalas? Entendible, ¿verdad? Luego viene, dice, la ponderación relativa de factores por grado. Y aquí la explicación que tiene es que a cada factor debe asignársele un peso relativo, el cual debe distribuirse entre los factores concretos, objetivos de evaluación, objetos, perdón, de evaluación. Y aquí hay un ejemplo, miren, aquí vamos a poder visualizarlo un poquito mejor. Vamos a subirlo para tener toda la... Entonces, aquí están los 4 factores.
el factor habilidad, el factor esfuerzo, el factor responsabilidad y el factor condiciones de trabajo. Luego vienen los componentes de cada uno de los factores. En el factor habilidad tenemos habilidad mental, habilidad de conocimiento. En el factor esfuerzo tenemos esfuerzo físico, esfuerzo mental. En el factor responsabilidad tenemos los componentes responsabilidad por persona, o sea, que responde por persona, que responde por dinero y que es responsable de equipo. Aquí no es que la responsabilidad es por una persona o del dinero, sino que el trabajador o el que desempeña el puesto tiene personas bajo su responsabilidad, tiene que responder por dinero o tiene que responder por equipo. Por ejemplo, ya decíamos la vez pasada, un cajero responde por dinero, es responsable de dinero. Si al final de la tarde no le cuadra el arqueo que le hagan y le falta dinero, tiene que ponerlo. Pero también hay jefes que tienen bajo su responsabilidad, bajo su autoridad, a otros puestos. Por ejemplo, vaya, en mi caso, los docentes, la profesora Argelia en su condición de directora, ella es responsable de todos los demás profesores que elaboramos en la institución. Pero luego así va también, ustedes cuando hicieron aquella investigación de los puestos, ¿se acuerdan? Que ahí salió la profesora Emma de que era responsable y también en su condición de subdirectora y el profesor Neri en su condición de tesorero, entonces también tiene que ver eso. Luego, las condiciones de trabajo, aquí habla de monotonía, que es a lo que se repite como función todos los días y a los riesgos que tiene el trabajo. Entonces, esto es el peso del que habla aquí, el peso relativo. Es como el puntaje que le da. Entonces, miren que en el aspecto de habilidad, a la habilidad física, en este ejemplo, le dan el 10%, a la habilidad mental le dan el 20%, a la habilidad de conocimiento le dan el 20%, para hacer un total de 50%. O sea que alguien que salga muy bien calificado en perdón, para este puesto X, que no sabemos qué puesto se llama, entonces la parte de habilidad es lo que mejor valoran los empleadores. Y miren, porque dice luego el factor de esfuerzo, al físico le dan un 10% y al mental un 10%, total 20%. Es lo que le van a calificar a la hora de evaluar ese puesto. En la responsabilidad, miren que cuando responde por persona, solo le dan un 5%. Luego, si va a responder por dinero, eso le dan un 10%, porque la plata es lo que más interesa, ¿verdad? Y por equipo le dan un 5%. ¿Por qué le darán menos al equipo? Porque imagínense que no es fácil para que pierda una computadora, ¿verdad? No es fácil para si le asigna un teléfono de la empresa, no es tan fácil que lo pierda, entonces por eso al equipo le dan menos valor. Pero el factor de responsabilidad tiene un 20%. Y las condiciones de trabajo son las menor calificadas. Miren, la monotonía o la rutina que debe hacer al día en ese puesto, 5%. Y en los factores de riesgo a que se expone, un 5%, para hacer un total de 10%. Luego, si sumamos todas estas calificaciones, o este peso que le hemos puesto, esta valoración en porcentajes a cada uno de los aspectos de cada factor, nos debe dar un 100%. Claro que esta valoración depende de, en primer lugar, de los dueños de la empresa, ¿verdad? Generalmente se dan negociaciones antes
que dependen de lo que se dé entre los patronos y los empleados. Vamos a seguir desmenuzando ese ejemplo. Esta ponderación es producto de los acuerdos por consenso del comité de evaluación. Era lo que les decía. No es que va a decir el dueño, van a decir los trabajadores esto. No, sino que generalmente ahí hay consensos que los hacen antes de someter a evaluación. Porque este es como como el instructivo con el que van a ir a evaluar y con el que van a calificar. Luego viene aquí la distribución relativa de los factores por grados y niveles. Suponga que para el factor concreto habilidad física se establecen 5 grados. O sea, estamos hablando entonces solamente de un factor habilidad física. Entonces vamos a tener 5 grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Entonces, cada una de estas posiciones, la posición relativa del factor dice que es 10%, ¿verdad? Y creo que estamos usando la misma valoración de arriba. Sí, 10%. Entonces, esa es la valoración relativa del factor. Luego, tanto por ciento asignado a cada grado. Entonces, aquí miren que aparece un 2, aparece un 4, un 6%, un 8% y total. Y para este, 10%. ¿Cómo se calcula? Aquí está. 10% entre 5 en la primera, o sea, 10 entre 5. Para la segunda, lo que se hace es sumar. Aquí es donde aplicamos entonces la escala. Para obtener este primero, 2%, lo que hicimos fue dividir 10 entre 5 grados. ¿No? O sea que automáticamente a cada grado le tocarían 2 puntos. Pero luego para hacer la ponderación, para el porcentaje a cada grado, entonces bien. Al segundo aquí estamos usando la suma, miren aquí lo dice el ejemplo. En el caso del segundo, del grado 2 sería 2 más 2, 4. Para el tercer grado sería 4 más 2, 6. Para el cuarto grado sería 2 más 8. Y para el quinto grado sería 8 más 2, 10. Y entonces dice aquí como explicación, dice aquí construimos una progresión aritmética, ¿verdad? Cuando hablamos de progresión es una sucesión y que hay una constante que vamos sumando. También dice, se puede calcular estableciendo determinando y determinando un factor de posición, y determinar es aquí un factor de posición así. Con con esta otra fórmula, ¿ves? Esto es lo que se utiliza en el valor de depreciación que vimos anteriormente. Y aquí es 1 de 5 por 10, 2 de 5 por 10, 3 de 5 por 10, 4 de 5 por 10 y 5 de 5 por 10. Estos que van como numeradores son estos, ¿ves? Los grados. Y el que va como divisor o como denominador es la cantidad de grados. Hay 5 grados, entonces para el grado 1 es 1 de 5. Entonces sería 1 por 10, 10, entre 5, 2. Luego aquí sería 2 por 10, 20, entre 5 a 4. Luego aquí sería 3 por 10, 30, entre 5 a 6. Aquí sería 4 por 10, 40, entre 5 a 8. Y aquí
5 por 10, 50 entre 5 a 10. Entonces también está la otra forma, por la escala de multiplicación. Luego viene, dice, conversión del factor relativo a puntos. Y ahora ya viene la otra cosa. Conversión del valor del factor relativo a puntos. Tomando de referencia el factor habilidad física con 10 y distribuido en los respectivos grados, la situación nos quedaría así. Miren que los puntos atribuibles, aquí lo que hacemos es multiplicarlo por 10. Que 10 es el que está calificado este factor arriba en la distribución de pesos. Profe, Entonces, dígame. no me nada la pantalla. No se ve. No sé si los demás, si es para todos o será la señal de quien me dijo ahorita. Sí, Yo sí la puedo ver, profe. Entonces, también. lamentablemente es su señal. Y ahí sí no puedo hacer nada. Ojalá y después... Me voy a salir para volver a mencionar mejor. Tal vez así recupera un poquito. Entonces les decía, aquí lo que hacemos es multiplicamos cada por ciento por el valor asignado a este, que era el 10%, ¿verdad? A este aspecto, a este factor, perdón. Entonces, 2 por 10, 20, 4 por 10, 40, 6 por 10, 60, 8 por 10, 80 y 10 por 10, 100. Así se obtiene esto. Luego viene aquí también, dice que este proceso se hace para cada factor en sus dimensiones mensurables, o sea, medibles, ¿verdad? O sea, que ahí solo tomamos el primer aspecto, pero imagínense, se tendría que hacer esa ponderación para todos estos aspectos, para solo en habilidad, para también mental, y aquí ya cambiaría porque estaríamos hablando de 20%, para el conocimiento que es la graduación académica. La graduación académica del 20% habría que hacerlo para el factor esfuerzo que se divide, perdón, en físico y mental para uno de estos. O sea, que este procedimiento habría que repetirlo 1, 2, 3, 5, 8, 10 veces para poder evaluar un puesto. Por eso es que esto es bastante tedioso, ¿verdad? Y nosotros lo estamos viendo así de manera superficial, pero cuando lleguen a ser grandes empresarios les va a tocar aplicar todo eso. En resumen, dice, ¿verdad? Vienen como los pasos. Primero, determine y defina los factores. Eso es lo que se tiene que hacer cuando se va a hacer una evaluación por puntos. Primero, hay que determinar y definir los factores. Determinar es decir, enumerarlos. Por ejemplo, como están ahí, habilidad física, mental y conocimiento. Esfuerzo, por ejemplo, físico, mental, pero podemos crear otra nueva definición y luego decir en qué consiste. Por ejemplo, lo que decíamos con la responsabilidad por personas. ¿A qué se refiere responsabilidad por persona? ¿Qué podríamos, al definir eso, decir, bueno, va a responder por 5 empleados bajo su cargo? O en el caso de un puesto de supervisión, de un supervisor, cuando hablamos de un puesto de supervisor, por ejemplo, entonces le decía, bueno, en la definición de ese puesto va a supervisar tantos puestos más o tantas personas. A eso se refiere definir.
Luego, determinen la ponderación relativa de los factores. Y esto ya tiene que ver con asignar puntaje, ¿verdad? Y luego, la distribución relativa de los factores por grados. Ya viene la distribución y la tabla anterior que vi. Y por último, conversión del factor relativo a puntos, ¿verdad? Que es la última tabla. Luego viene aquí la mecánica de evaluación y aquí hay dos inventores de esto, Atis y Leucat. Ponen de manifiesto, dice que deben considerarse una escala de 4 factores con sus respectivos subfactores a efecto de que el analista puede emitir sus propios juicios al evaluar los puestos, considerando sus distintos grados. Estos autores proponen la siguiente hoja de calificación. Aquí están refiriéndose a una nueva a una fuente, perdón, que tomaron de este libro, dice Atty Euler, para mismos 4 factores, ¿no? Habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo, que es lo mismo. Y luego aquí vienen los grados que le asignan a cada, ya lo vimos ya que recomiendan máximo 5, y luego la distribución de puntos, que es lo que está en la tabla separado, y aquí ya lo van conjuntando. Y aquí viene un ejemplo. Ya está, dice, manual aplicable a puestos de producción y supervisión. A continuación se presenta un ejemplo de un manual que incluye la ponderación y puntuación de factores a evaluar con sus respectivos grados. Además, se incluye la definición de cada factor y la puntuación de sus factores. Entonces, aquí están los grupos. Hay 4, aquí escribieron el 4 al revés. Escribieron como 6, ¿verdad? Pero si vemos el orden primero, segundo, o 1, 2, 3 en números romanos y el 4 lo invirtieron. La I tendría que ir antes de la V. El factor y subfactor. El factor subrayado y los subfactores debajo de él. Entonces, factor habilidad, sus subfactores, conocimiento, experiencia, destreza. Miren que aquí hace diferente. Esfuerzo, físico, mental. Responsabilidad, maquinaria y equipo, materiales, dirección y supervisión. Condiciones de trabajo, medio ambiente, riesgos inevitables. Entonces miren que aquí cambia y es lo que yo les decía. Y aquí hay otros aspectos que en el ejemplo anterior los manejaban diferentes. Miren. Allá hablaban de habilidad física, habilidad mental y conocimiento. Y ahora aquí hablan de conocimiento, es el mismo, la experiencia y la destreza. La habilidad, la destreza viene a ser como la parte física, ¿verdad? Entonces miren que al conocimiento aquí le dan una ponderación del 15%, a la experiencia un 15% y a la destreza o la habilidad 5% para hacer un total de este primer factor de habilidad del 35%. Luego tenemos los grados, ¿ves? Primero, segundo, tercero, cuarto y 5. ¿Cómo creen ustedes, de dónde creen que salieron estos numeritos? 30, 60, 90, 120, 150. ¿De dónde creen que salieron?
aquí o sea, nos venimos para aquí arriba y solo para recordarles, estamos hablando de esto. O si lo hacemos arriba con lo de la suma. Entonces, aquí lo que dice para el primer grado, dividimos como son 5 grados, 15 entre 5 a 3. O dependiendo también del puntaje que tuvo, ¿verdad? O si no, este primero sería 1 sobre 5. Este sería 2 sobre 5 para hacerlo multiplicando, 3 sobre 5. Y sigue escribiendo el 4 al revés. 4 de 5 y 5 por 5. Y ahí llegamos a obtener cada uno de estos datos. Y luego, también para los otros aspectos, si lo ven ustedes, este es a nivel de ejemplo. Pero también sí es relevante que al final la suma de todas estas calificaciones nos tiene que dar 100%. Una es si sumamos los totales o si sumamos esta puntuación, no debe incluirse el total para que al final obtener 100%. Y luego viene lo que debe contener también esto, observaciones y cálculos. Aquí está una explicación, dice que, bueno, para determinar los puntos de cada subfactor en sus diferentes grados analizaremos los siguientes cálculos, dice, ¿verdad? La distribución porcentual total se hará en función de un criterio personal y experiencia de los analistas, dependiendo de la naturaleza del puesto. El número de grados a considerar, el máximo de puntos, lo determinan los analistas en forma proporcional a los porcentajes de cada subfactor. Y aquí está lo mismo, ¿verdad? Para el factor habilidad se determina una ponderación relativa del 35% distribuido entre 15. En un 15%, perdón, en un 15%, otro 15% y 5% para sumar 35 respectivamente. Un total de 350 puntos que se distribuyen así. Y aquí lo que propone es una regla de 3. Aquí lo plantean diferente. Entonces, aquí lo que nos dice es 350. Esta es una proporción, se va por cruzado. Y X va a ser igual a 350 por 15 entre 35 y eso nos da 150. Y en el caso de 30, lo mismo. Cada uno de los puntajes, aquí está la explicación. Pero que no nos vamos a detener tanto en esto para no enredarles tanto porque más nos interesa la parte de comprensión de por qué la evaluación. Hay algunas otras tablas aquí. Aparecen los puntos relativos a los grados intermedios del factor habilidad en los subfactores, dice, ¿verdad? Y aquí están también cómo se distribuyeron, lo de conocimiento, lo de experiencia y lo de destreza para sumar cada uno de estos primeros que estaban ponderados en 15%. El de experiencia también estaba ponderado en 15 y el de destreza ponderado en 5%, ¿verdad? Y aquí es uno de 5 grados por 5 o entre 5, perdón, contiene 1, 2 por 2 entre 5, al revés, ya estoy 1 por 5 entre 5, al revés, 2 por 5, 10, entre 5 a 2, 3 por 5, 15,
Y así sucesivamente. Lo mismo aquí, solamente que aquí este factor de ponderación es 15, pero lo mismo, 1 por 15 entre 5 a 3, y así se va sacando cada uno de los factores. Aquí está, dice que los puntos relativos asignados a los intermedios del factor esfuerzo se calculan considerando únicamente 4 grados y se determinan así. Estamos hablando de la tabla aquí arriba para que tenga sentido lo que estamos leyendo. El factor de esfuerzo, miren que solo 4 factores. Y lo mismo pasa con las condiciones de trabajo. Entonces, por eso aquí el factor solamente es 1 de 4. 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Y aquí pues están todas las explicaciones de los cálculos y más explicaciones de cómo hacer los cálculos. Están detallados cada uno de los factores, pero sí me interesa que le demos un poquito de mayor énfasis a la parte de redacción. Vamos a ver si carga luego esto. Estamos hablando aquí de porque es bastante extenso, entonces, para efectos del resumen, sí quiero que tomen en cuenta esta parte de cómo elaborarlo. Algunos ejemplos y de esto último, pues, ahí lo que consideren ustedes más importante. ¿Verdad? Todavía creo que hay algunos que no me han enviado el resumen de lo que me expusieron y eso también tienen que enviarlo. Tengan en cuenta de que deben ser puntuales con las tareas, jóvenes. Ya uno considera que pues por el nivel de preparación de ustedes uno no tiene que estarles insistiendo tanto en pedirles las tareas, preguntándoles por qué no las envían. Porque al final, pues lamentablemente eso se va a ver reflejado en su calificación, ¿verdad? No hay otra forma. Y también suplicarles que cuando las envíen, por favor, rotúlenla. Este es matemáticas, esta es talento, esta es administración. Con solo que la identifiquen con una palabra, uno sabe para dónde van. Pero a veces las envían sin tema y uno empieza a investigar, bueno, este contenido es de esta o es de la otra. Ayúdenme con eso para que sea más llevadero el trabajo de estar revisando, porque sí es estar leyendo en el teléfono bastante complicado. Siento que he perdido una buena graduación de mis lentes ya. No sé si tengan alguna pregunta, porque el tiempo se nos agotó. Entonces, para ser claro con esto, sí necesito que entiendan hasta el resumen puede involucrar más, pero sí necesitamos hasta esta ponderación, este ejemplo, pero más con la parte teórica, ¿verdad? De esto no les voy a pedir yo que me hagan un plan de evaluación de evaluación de puestos, pero sí, por ejemplo, cómo ponderar los factores o qué factores a tener en cuenta o qué elementos debe tener, son prioritarios considerar para elaborar un plan de evaluación, un
un manual de evaluación, que eso es lo que nos dice que debe contener, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto, porque era lo que yo traía para hoy. ¿No hay preguntas? Profe, Dígame. ¿desde qué página vamos a empezar para hacer el resumen? Desde... Voy a ubicarme ahorita. Desde aquí donde dice apéndice, manual de evaluación de puestos. Es la página 49. Es la página 49. Basti, ¿sí estuvo hoy con nosotros? Sí, ¿verdad? Evelyn Stephanie, ¿sí estuvo con nosotros hoy en Talento? Sí, solo Nancy y Araceli, profe, no. Ah, Nancy no volvió Ah, bueno. Muy bien. Pero Nancy no ha comunicado nada, profe. No ha dicho nada. Creo que no anda internet. Ah, bueno, entonces vamos a cambiar el disco. Vamos a ver matemáticas financieras. Es sumamente fácil lo que vamos a ver hoy. Ya lo vamos a tener listo. Vamos a hablar de exponentes y eso me imagino que les gusta a ustedes. Sí, al hablar de exponentes vamos a hablar de logaritmos. Pero vamos entonces primero, para poder entender mejor los logaritmos, a hablar de los exponentes. Y esta es la primera propuesta del libro. Dice exponentes. Y aquí aparece que es un exponente. Entonces, un exponente dice que es el número de veces que determinado número debe multiplicarse por sí mismo, al cual se le conoce con el nombre de base. Y aquí está explicado en este ejemplo. A elevado a la 5, la letra A, en este caso, se le conoce como base, y al número que está arriba, en este caso el 5, se le denomina exponente. Ahora, ¿qué es lo que indica entonces una expresión como esta? A la operación en sí se le conoce como potenciación. Y el resultado de simplificar una expresión como esta, de una base elevada a un determinado exponente, se le conoce como potencia. En este caso, para encontrar la potencia o determinar la potencia de A elevado a la 5, lo que se hace es multiplicar la base por sí misma en 5 veces. Y por eso tenemos aquí A por A, por A, por A, por A. Y si vemos en este caso está repetido como factor de una multiplicación la variable A. Pero ¿qué tal si fuera un 2 en este caso aquí? Y aquí lo tenemos abajo. Pero si fuera un 2, 2 a la 5 significaría que aquí en vez de A escribiríamos un 2 y luego para obtener la potencia lo que haríamos es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 en 5 veces. Voy a sacar el lápiz acá para ver. Luego aparece un ejemplo 2 en donde nos dan una multiplicación de factores iguales. Si ustedes ven el 2 por 2 por 2 por 2 por 2, porque también recuerden que la multiplicación nosotros normalmente definimos como el signo de la multiplicación una X, ¿verdad? Pero también el punto
se debe entender como multiplicación cuando es una operación. Desde luego, si en una lectura encontramos 2.3 y no tiene nada que ver con la indicación de una operación, ya sabemos que ese es un número decimal. Pero también los signos de agrupación. Y un signo común de agrupación es el paréntesis, ¿verdad? Pero luego también si hay por ejemplo, si cualquier otro signo, si por ejemplo tenemos 2 raíz cuadrada de 4, por ejemplo, significa, aquí debe leerse que este 2 está multiplicando a la raíz de 4. O sea, que este signo de raíz también se hace ver como, se debe entender como multiplicación o debemos entender que ahí hay una multiplicación expresada. Entonces, esta multiplicación de factores iguales yo la puedo escribir también como una expresión con exponentes. El 2, que es el número que se repite, y exponente, ¿qué número le voy a poner? El número de veces que se repite ese 2 en una multiplicación. En este caso, si lo contamos aquí, hay 6, ¿verdad? Entonces aquí, esto lo expreso yo como 2 a la 6. Esto es lo mismo que decir 2 a la 6. Y es lo que está escrito abajo. Permítame que por rato este mouse se me vuelve rebelde. Aquí está. Vamos a subir la página. Aparecen otros ejemplos aquí. Dice, en este caso, la base es 2 y el exponente es 6. Pero miren, aquí ya tenemos algo diferente. Ya viene una combinación de producto de dos números diferentes. El 4 se repite en 4 veces como factor de una multiplicación y en la misma multiplicación también se repite como factor el 5 en 3 veces. Y aquí lo tenemos ya planteado separado. Miren, 4 por 4 por 4 por 4. Y ese resultado lo vamos a multiplicar con el resultado de multiplicar 5 por 5 por 5. Si lo quisiéramos expresar como potencia, entonces sería 4, que es este, y ver cuántas veces se repite. Se repite en 4, entonces 4 a la 4 por 5, que se está repetido en 3 veces. Entonces, de modo entonces que la base nos dice el número que se repite en una multiplicación de factores iguales y el exponente nos dice el número de veces que se repite ese número. ¿Verdad? Al número que se repite se le llama base y al número que indica las veces que se repite se le llama exponente. La base siempre va escrita abajo y el exponente va escrito a la parte de arriba. Como todo, siempre hay reglas, ¿verdad? Y cuando hablamos de multiplicación, por ejemplo, ustedes se acuerdan que hablábamos de la ley de los signos. Ya nosotros sabemos que si multiplicamos positivos por positivos nos da positivo, negativos por negativos nos da negativo y negativo por positivo o positivo por negativo nos da respuesta negativa. En los exponentes hay otras leyes un poquito diferentes que nos permiten abreviar procedimientos. Y entonces aquí aparece una de ellas. Dice el producto de dos potencias con igual base y exponentes diferentes. Aquí tenemos, miren, A a la M por A a la N. Miren que la base es la misma A, pero el exponente en el primer caso es M y en el segundo es N. ¿Cómo vamos a hacer eso? En vez de hallar la potencia de A a la M y la potencia de A a la N y después multiplicar los resultados, nosotros copiamos la base y sumamos los exponentes. Eso es lo que nos dice aquí. Aquí está escrito también, ¿ves? Se copia la base y se suman los exponentes. Segunda ley, el cociente de potencias. Me fui muy arriba, creo. Vamos a admitir a Tesla.
En el caso de, bueno, después ustedes pueden ingresar y leer. Voy a irle dando yo solamente a explicándolo con la parte, este se conoce como cociente o división de potencias de la misma base y distinto exponente. Miren, tenemos a la m sobre, o ya saben que las fracciones indican división, entre a la n. La misma base, miren, lo que cambia es el exponente. En la multiplicación, copiamos la base y sumamos los exponentes. En la división, copiamos la base y restamos los exponentes. En el orden del numerador menos el exponente del denominador. O sea, eso sí, aquí no podemos darle de abajo para arriba, sino que es de arriba para abajo con los exponentes. Ese es el cuidado. Luego, aquí hay algo cuando dice que si A es distinto que 0, M y N son enteros positivos, donde M es menor que N, entonces se tiene. Ajá, aquí hay algo diferente, miren. Cuando esto nos resulta así, si este número es mayor, porque digamos, si aquí fuera 5 y aquí fuera 3, 5 menos 2 o menos 3, 2, perdón. Entonces, pero cuando se da al contrario, nos aparece algo diferente. ¿Qué tal si, y voy a hacerlo para que lo entendamos aquí, se lo voy a tratar de escribir. ¿Qué tal si tenemos 2 a la 3? Este es un 3. Sobre 2 a la 5, a la 4 le voy a poner para explicar de una vez esto. Entonces igual, la regla dice que se copia la base, que en este caso es 2, y voy a restar 3 menos 4. Vale, 4 es ese. Entonces, ahí hay un pequeño problema, ¿verdad? Nos da que la respuesta es 2. ¿Y cuánto es 3 menos 4? ¿Quién me dice? 3 menos 4. 1 negativo. ¿Cuánto es 3 menos 4? Menos 1, ¿verdad? O 1. Correcto, es mayor. Profe, Ajá. ahí el 4. Diga. Ahí dice n menos m, ¿verdad? Sí, En m la menos n. fórmula. Ajá. Sí. Y 4 sobre 2, estoy viendo que es 4 arriba. Primero sería el 4 y después el 3. No, porque 4 entonces menos iríamos 3. de abajo para arriba. No, porque es de arriba para abajo. Entonces está yendo el de arriba. No, aquí está bien. ¿Perdón? O sea, Ahí fue es que donde mire, me la confundí. base es 2. Escribimos la base y restamos los exponentes en el orden de arriba hacia abajo. 3 menos, este es un 4, les dije, ¿verdad? Porque no puedo borrar solo el 4, sino que tendría que borrar todo y me cuesta escribir. Ajá. Entonces es, aquí ya sabemos esto, el procedimiento, pero al final la respuesta es menos 1. Entonces, esto es lo que nos dice, nos dice aquí, y cuando es negativo, entonces nos va a dar esto, ¿verdad? Que creo que no lo, pero lo voy a explicar de una vez para que lo entendamos más fácil adelante. Creí que aquí solo lo plantea cuando es ajá, porque en el libro, aquí no me había fijado yo, se lo voy a explicar aparte para que luego entiendan por qué esta parte de la fórmula, eso es. Entonces dice, por concepto, dice lo que aparece más adelante aquí, pero que así es que cuando tenemos una potencia de exponente negativo, esa potencia va a ser igual a una fracción que tiene por numerador 1 y por denominador la misma potencia, pero con exponente positivo. 2 a la 1.
Entonces, pero aquí lo plantea de un solo, ¿verdad? Solo invirtiéndolo, pero convirtiéndolo en una fracción. Miren que de una vez lo convertimos en una fracción. Entonces, y queda uno positivo. Entonces, lo mismo hubiera pasado aquí. Si lo hacemos así como lo plantea, sería 1 sobre 2. Ahora sí se invierte. El de abajo es el de arriba pasa a ser último, ¿verdad? Entonces nos quedaría en este caso 4 menos 3. Y así. Entonces es igual a 1 sobre 2 a la 1. Que es lo que tenemos aquí. Y al final, esto es igual. Bueno, aquí es 1, ¿verdad? Y al final esto es igual a 1 sobre 2. 1 medio. Porque 2 a la 1 es 2 por 1, el mismo número, ¿verdad? No es 2 por 1, sino que solamente repite el 2 una vez. Entonces, la respuesta es 1 medio. Pero entonces hace eso, pero de una vez, porque la regla es esta, la definición que aplica para esta parte de la fórmula, es que dice que toda potencia de exponente negativo va a ser igual a una fracción que tiene por numerador 1 y por denominador la misma potencia, pero con exponente positivo. Prosigamos entonces con la otra. Dice que a esto se le conoce como potencia de una potencia, y es cuando tenemos una base elevada a un exponente y esa potencia a la vez a otro exponente. Tenemos a la m por n elevado a la n, perdón, a elevado a la m y todo elevado a la n. Entonces va a ser igual a la base y se multiplican los exponentes. Aquí como no hay ningún signo entre m y n, entonces vamos a leer que se copia la base y se multiplica m por n. Y otra cosa aparece aquí, multiplicación de bases distintas con igual exponente. Ajá, cuando tenemos bases distintas y el mismo exponente, lo que hacemos es multiplicamos las bases y copiamos el exponente. Miren, a por b y elevado a la n. Luego, cuando tenemos división de potencias o cociente de potencias de distinta base al mismo exponente, igual, se divide las bases con el exponente, se aplica, perdón, el exponente de manera diferente, diferenciada a cada base, mire, o al revés, ¿verdad? Si tenemos a a la n sobre b a la n, entonces lo que hacemos es dividir las bases y copiar el exponente. O al revés, si tenemos la división de dos números elevados a un exponente, ese exponente se le puede aplicar por separado a cada base. Luego viene la otra de las leyes. Esto se conoce como la potencia de cero. Todo número elevado al exponente 0 va a ser igual a 1. Todo número, sea un decimal o si una letra nos aparece, una variable, perdón, nos aparece en una operación con un exponente 0, ya sabemos que eso es 1, especialmente cuando se tengan que hacer demostraciones. Y aquí viene lo que les expliqué antes yo. La potencia de una base elevada a un exponente negativo va a ser igual a una fracción que tiene denominador 1 y por denominador la misma potencia, pero con exponente positivo. Mira, aquí está. A a la menos n va a ser igual a 1 sobre a a la n, que es lo que le explicaba yo en la parte de arriba. Luego, las potencias de exponente fraccionario. Aquí tenemos, por ejemplo, a elevado a la 1 sobre n. A elevado a la 1 sobre n. Entonces, eso va a ser igual a una raíz de índice del denominador
de la fracción exponente y el numerador se le aplica a la base, como exponente a la base. Entonces, como aquí es 1, entonces aquí por eso aparece, miren, y el denominador es n, entonces raíz n de a elevado a la 1, que es la misma a, por eso no se escribe. Pero miren cómo aquí sí aparece diferente, miren, a elevado a la m sobre n, entonces sí, va a ser una raíz de índice n, que es el denominador, y el numerador del exponente, de la fracción exponente, se le aplica a la base, miren. Raíz n de a elevado a la n. Bonito este jueguito solo con letras, ¿verdad? Luego aquí aparecen algunos ejemplos de cómo hacerlos. Vamos a ver qué tan rápido está corriendo el tiempo y sí que está yendo rápido. Entonces aquí miren, esta es una potencia una multiplicación de potencias de la misma base. A a la m por a a la n se copia la base y se suman los exponentes. Aquí hay un ejemplo donde aquí dice que m es menor que n y m y n no son igual a 0, son distintos de 0, entonces significa que como este es menor, entonces se convierte en la fracción que a ustedes 1 sobre y se invierte el orden de los números a restar. Luego, aquí aparecen algunos ejemplos que para eso sugiere usar la calculadora y aquí con números pues resulta un poquito más fácil entenderlo, ¿verdad? Tenemos aquí, miren que 8 a la 4 por 8 a la 3 por 8 a la 2. Entonces va a ser igual, aplicando la primera de las leyes de los exponentes, se copia la base que es 8 y los exponentes se suman de 4 más 3 más 2, entonces al final nos da igual a 8 elevado 4 más 3, 7 más 2, 9. Y si hacemos eso en la calculadora nos da este numerito, 134.217.728. El 2 es un cociente de potencias de la misma base, ¿verdad? Y que el exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador. Entonces, miren, se copia la base y se restan los exponentes. 5 a la 4 menos 2, al final nos queda 5. 4 menos 2, 2. Igual a 5 al cuadrado es 5 por 5, la respuesta es 25. Aquí se sal... Ah, no, que no empezaron del ejemplo 1, pues, sino que del 2. Luego tenemos el 4, 8 elevado a la 7, que es lo mismo, ¿verdad? Igual que este. Se copia la base 8 y se restan 7 menos 3, igual a 8 a la 4, y ese nos da como esta respuesta. Aquí ya viene cuando es negativo, ¿ves? 6 a la 2 entre 6 a la 4, entonces como el denominador tiene exponente mayor, entonces lo convertimos en una fracción, 1 sobre, y elevamos 6 a la 4 menos 2. Invertimos el orden. Al final nos queda 1 sobre 6 a la 2 y la respuesta es un 36avo. Esta es una potencia de una potencia. 5 a la 2 elevado a la 3. Se copia la base y se multiplican los exponentes. 5 a la 2 por 3 es igual a 5, 2 por 3, 6, y eso nos da 15.620. Y el último ejemplo nos da 7, también es una potencia de potencia, 7 a la 3 elevado a la 3. Entonces nos queda 7 elevado a la 3 por 3. Se multiplican los exponentes. Nos da 7 a la 9 y eso nos da ese número. Aquí hay otra serie de ejemplos que ustedes los pueden ver con un poquito de tiempo. También hay otra propuesta de ejercicios más ahí. Y vamos a dejar para la próxima clase que ya traigan bien estudiadito esto de los exponentes, lo de los logaritmos. Así que no sé si tengan alguna pregunta de esto de atrás.
de las leyes de los exponentes es un poquito fácil, pero si alguien tiene dudas o no entendió algo, podemos repetirlo y yo les tengo una tarea que les voy a compartir sobre esto para que es lo que me van a enviar junto con el resumen de esas leyes. Profe, yo a la primera fue que no la entendí porque no podía entrar. Ajá, a la primera de las leyes. Sí, Ajá, muy bien. Mire, la primera de las leyes es sumamente fácil. Yo les dije que no iba a ir leyendo las definiciones, pero esto se conoce como producto o multiplicación, que es lo mismo, producto o multiplicación, lo mismo que cociente y división, es lo mismo. Producto de potencias de la misma base y distinto exponente. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una multiplicación de potencias que tienen la misma base y distinto exponente? Vamos a copiar la base y vamos a sumar los exponentes. Eso es. Vamos a copiar la base y sumamos los exponentes. Debemos tener claro en esto, bueno, o no sé si nos vamos más arriba, Eunice, y recordamos entonces cuál es la base y cuál es el exponente, ¿verdad? Aquí lo teníamos en este ejemplo. Cuando tenemos expresiones como a la 5, la letra a se le llama exponente y al 5 que está en la parte de arriba se le llama exponente. Luego, ¿qué indica la base? La base es el número que se repite como factor de una multiplicación. Y el exponente nos dice cuántas veces se repite ese número llamado base en esa multiplicación de factores iguales. Por ejemplo, aquí nos dice a la 5, aquí ya está más abajo, miren, a la 5 nos dice que es igual para simplificar o para resolver este problema de potenciación, lo que hacemos es multiplicar la base en cuántas veces, en 5. ¿Por qué nos inventamos el 5? Porque aquí está como exponente. A por A, por A, por A, por A, en 5 veces. Y pareciera que dijera el por A, ¿va? Luego tenemos aquí, miren que está planteado una multiplicación de factores iguales. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Está repetido en ¿cuántas veces 2? Está repetido en 6. Entonces, si yo lo quiero escribir como potencia, entonces el número que se repite como factor en la multiplicación es 2. Para escribirle el exponente como, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que hacer para escribirle el exponente? 2 elevado a la 6. Sí, profe. Ajá, ¿de dónde sacamos ese 6? Y las veces que la cantidad de La ¿Cómo las veces de cantidad la que se cantidad? multiplican los dos. No, no exactamente, así me deja un poquito como perdido. Podría ser las veces que se multiplica el 2. Las veces que se multiplica el 2, correcto. ¿Cuántas veces se multiplica? Aquí las contamos, ¿ves? Son 6. Entonces, aquí le escribimos el 6 como exponente. Puedo aprender a usar este lápiz yo con el mouse. 2 a la 6. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a la 4, ¿cómo es esa potencia? Ayuden. ¿cuál di, profe? Tengo ahí 3 a la 4. Aquí va a ser igual la potencia de 3 a la 4. La base es 3 y el exponente es 4. ¿Cómo lo hacemos? Se multiplica 4 veces el 3. Ajá, o sea, sería 3. Vamos a usar el punto. Por 3. Ahí hay un punto por 3.
Otro punto Por de que 3. dice, porque les dije yo ya que otra vez por 3 y otra vez por 3. No sé, no son visibles los puntos, pero ahí tienen que estar. Ahí está. Entonces al final esto es igual y multiplicamos, ¿verdad? Para hallar la respuesta. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, bueno, yo me lo sé y es 81. Y esa es la respuesta. Entonces ahora sí les queda claro eso de las potencias, ¿verdad? Sí, profe, ya lo entendí. Bueno, Yo entonces, hasta ahí le entiendo. dígame. Bueno, si Hasta ahí tuvieran le alguna entiendo. pregunta, Los otros que ve algo. ¿a cuál no le entiende? A las leyes. A lo siguiente. Ajá, ahorita voy a subirlo entonces. Ajá. Entonces, miren, esto, solo es que ya saben ustedes que las letras van a ser cualquier número. Entonces aquí miren que la base A se repite en esta multiplicación, pero los exponentes, como son letras diferentes, quiere decir que son distintos. Esto se conoce como producto o como multiplicación de potencias de la misma base. Se copia la base y se suman los exponentes, miren. A elevado a la m más n. Miren, m es el exponente de esta primera A, n es el exponente de la segunda A. Y aquí está, solamente una vez la base porque está repetida y la elevamos al exponente m más n. En la división, aquí lo plantea el libro de dos formas. Uno, cuando el exponente de la primera potencia es mayor que el exponente de la segunda. Y otro, cuando el exponente de la segunda es mayor que el de la primera. Entonces, en el primer caso, cuando m es mayor que n, entonces esto se conoce como división de potencias o cociente de potencias de la misma base y distinto exponente. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Copiamos la base, que en este caso es a, y restamos. Al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. M menos n. Claro que cuando ya estamos con números, aquí vamos a hacer una resta, ¿verdad? Luego, cuando les decía, cuando el exponente, es lo mismo, potencias de la misma base con distinto exponente, pero en este es que n es mayor que m. Entonces, ahí va a ser, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que si n es mayor, entonces al restar, nos va a dar un exponente negativo. Entonces lo que hacemos es escribir una fracción de una vez para resolverlo, que va a tener 1 como numerador y abajo va a llevar la misma la base con la resta de los exponentes, pero invertimos el orden. Miren, del mayor menos el menor, porque ahí nos va a dar positivo. Pero sí, no voy a hacerlo de la manera que yo lo expliqué. Lo hacemos igual, solo que al dar los negativos, después escribimos como respuesta una fracción que tiene por numerador 1 y por denominador la misma potencia, pero con exponente positivo. ¿Están viéndolo? A esto cuando entre paréntesis aparece una potencia y luego sobre el paréntesis otro exponente se le conoce como potencia de una potencia. O sea que una potencia se eleva a otro exponente. Tiene dos exponentes, ¿ves? Entonces, ¿cómo se resuelve? Se copia la base y se multiplican los exponentes. Si usted cuando vaya a resolver la tarea, lo que tiene que hacer es ir viendo, ojalá y puede entrar a esto o le toma capturas y ahí están las definiciones de cada uno. Yo creo que no hay dónde perder. Esto es una multiplicación de bases distintas con igual exponente, entonces lo que dice la regla es que se multiplican las bases y se copia el exponente. Miren, A por B y el exponente es M para los dos. Entonces se multiplica A por B y se le escribe el mismo exponente. Lo mismo pasa para el cociente de bases distintas
elevadas a un mismo exponente, solo que aquí está, ¿ves? Entonces lo que se hace es, si no hay cociente exacto aquí, si hay cociente exacto, solo se divide, pero si no, se halla la potencia por separado de cada una de ellas. Y luego potencia de una base elevada a 0, ya sabemos que todo número elevado al exponente 0 va a ser igual a 1. Y aquí viene lo del exponente negativo, que ya se lo expliqué arriba. Y cuando tenemos una fracción por exponente, entonces el denominador de la fracción exponente va a ser el índice de la raíz y el numerador se aplica como exponente a la base dentro del signo de raíz. Por ejemplo, aquí tenemos a elevado a la m sobre n, miren, raíz. No podemos decir raíz cuadrada porque es n, el denominador pasa a ser el índice, raíz n de a elevado al numerador, miren, a elevado a la n. Y ahí creo que lo estamos repitiendo todo. Y ahí vienen los ejemplos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, me gustaría saber cómo estamos con la asistencia hoy en este selecto grupo. Basti sí estuvo hoy. Entró, profe, pero ya no está. ¿Será que tiene? ¿Quién nomás falta, profe? Araceli y Cindy que no están. Cindy no está. Perdón, Araceli y Nancy. Cindy sí ya está. A las mismas entonces. Ah, bueno. Sí, la misma. Ah, bueno. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Si no, esto era lo que yo quería desarrollar hoy con ustedes. Quiero que les voy a mandar ahorita al grupo unos ejercicios que les preparé ahí para que apliquen esto y luego la próxima clase vamos a hablar ya de logaritmos, que es el proceso inverso a las potencias, pero siempre trabajando y aplicando las mismas leyes. ¿No hay preguntas? Bueno, como el que Profe, calla, dígame. y así como yo que no puedo entrar al libro, ¿cómo le puedo hacer? Pero sí logró entrar en el primer avance, ¿va? En el principio sí, pero ahora no puedo entrar. Me Como que dice sea, que no existe. Me dice que no existe ese libro. pero el problema es que si ya entró, ha de ser problemas de señal. Cuando ha venido a Magdalena no ha probado entrar desde ahí. A la otra vez que anduve donde mi tía sí, pero no puedo entrar. No sé qué será. ¿A ninguno de los libros o solo de esa clase? No, a todos los libros no puedo entrar. Fíjese, profe, Ajá. que en ese caso se le puede enviar una copia. Yo así he hecho con algunas compañeras que no han podido entrar, les he mandado una copia y a ellas pueden ingresar. Se las envío por WhatsApp, entonces ya pueden ingresar más galán. Pero se lo envía por parte, ¿va? Porque me imagino que sí todo el texto es muy pesado. Sí, yo se los envío, es que como cuando entro al libro aparece que enviar una copia, entonces yo así se los envío por WhatsApp. Y a Galán pueden entrar a la hora que quieren porque ya va como un documento. ¿Y por qué no me hace el favor usted con su compañera? O sea, sí está bien, profe. Entonces, solo terminar la clase se lo voy a enviar. Ajá. Entonces vamos a ver. Dígale, Lore. ¿Perdón? No, nada, profesor. Bueno, A mí entonces también.
cuesta para entrar. No puedo entrar, me ha tocado que pedir el documento. Entonces ahí Nelcy y Lorena les va a ayudar, por favor, abóquense a ella y le voy a agradecer mucho para que les ayude a sus compañeras, Nelcy. Sí, está bien, profe. Vaya pues. Entonces Tal por vez, ahí, Lore, ajá. tal vez Lore los puede enviar bueno, a mí de los 3 libros que tiene usted ahí. Vaya, Sí, esto se lo voy a enviar, ya solo que termine la clase. Bueno, está bueno, bien, gracias, Lore. le agradezco mucho y entonces trate de ponerse al día con las tareas y los que no se han puesto al día saben que no tiene el mismo valor si no se justifica.